Mira esta foto. Es un tanquero venezolano hundido. ¿Quieres saber esta historia? Quédate y te cuento. Estados Unidos acaba de confiscar un segundo tanquero venezolano en menos de 2 semanas, el Centuris, y con eso se suman varios cientos de millones de barriles de petróleo robados, además del valor de las naves y del personal allí retenido. Pero esto no es nuevo. Cuando se detiene un barco, no se inmoviliza el metal, se frena la salida del petróleo, que se traduce en energía, plástico, fertilizantes para el mundo entero. ¿O estás pensando que un F-35 se recarga con baterías solares? El petróleo es el alimento de la guerra. Quien quiere guerra necesita petróleo. Así que la carta que juega Trump es una variante usada muchas veces. A comienzos del siglo XX, varios gobiernos europeos bloquearon las costas de Venezuela y fue cuando el presidente Cipriano Castro, a quien intentaron ridiculizar mundialmente y por años, por si le suena familiar, el 9 de diciembre de 1902 realiza una proclama. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas. Sin precedentes, sin posible justificación. Hecho bárbaro. Porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Hecho innoble. Porque es fruto del contubernio inmoral y cobarde de la fuerza y de la alevosía. A la voz de un ataque de una potencia extranjera, el pueblo sintió que estaba siendo tocado en lo más íntimo de su ser. Sin importar posición política o estatus social, incluso las mujeres de La Guaira pidieron que le dieran armas. La mayoría de la gente que se anotó en la milicia era o mujer o personas muy jóvenes. Y hasta nuestro santo, José Gregorio Hernández, pidió enrolarse. Los alemanes querían cobrar las deudas que adquirió Venezuela durante la Guerra Federal 50 años antes y que les pagaran con la isla de Margarita. La idea era tener presencia geopolítica en la región. Pero si hubieran sabido que teníamos tanto petróleo, nos hubieran reclamado el pago con el lago de Maracaibo, supongo yo, ¿no? Esa vez también nos hundieron 2 cañoneros, el Totumo y el General Crespo. Nos abordaron el Margarita, el Osum, y los alemanes nos robaron el restaurador. Se sabía que contra esas moles de acero que eran acorazados, muy poco podía hacerse. Esta flota tenía alrededor de 220 cañones, bocas de fuego, contra apenas 18 bocas de fuego que representaban los buques de Venezuela. Una situación similar ocurrió al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y quédate que por aquí viene lo bueno. La Triple Alianza, Alemania, Italia y Japón, iniciaron un enfrentamiento contra el resto del mundo. Estados Unidos, deseoso de incorporarse a la batalla, puso un señuelo en la llamada Bahía de Pearl Harbor. Estacionó un convoy de guerra en esa base de Hawái y esperó. Los japoneses mordieron el anzuelo y bombardearon a la flota y se hizo la guerra. Ya estaba adentro, la nación de la América del Norte, en un conflicto que le era totalmente ajeno. Resulta que para mover barcos y aviones es necesario mucho combustible. Para ese tiempo, la producción petrolera venezolana era importante, estaba cerca de Estados Unidos y se convirtió de inmediato en un proveedor de confianza. Por lo menos de 500,000 de barriles al día. Tanto las transnacionales estadounidenses como el gobierno de ese momento, el de Isaías Medina Anguerita, apoyaron a los yanquis. Y eso hizo que de inmediato, y sin haber aportado ni un soldado a la conflagración mundial, Venezuela estaba en guerra. Éramos enemigos de la Triple Alianza. Los submarinos nazis se movieron hacia el Caribe y su objetivo era atacar nuestros barcos petroleros y a nuestras plantas de extracción. Era una estrategia de las transnacionales petroleras que Venezuela no procesara el crudo, había que hacerlo afuera. Entonces, la movilización del crudo era en sí un objetivo. Esta foto que ves ahí no es de una película. El Monagas y el Tijuana son hundidos por torpederos teutones el 16 de febrero de 1942.
Fue un tiempo duro y siguió con una historia como de película, de espías. Varios países del mundo mandaron a sus cuerpos de inteligencia a Caracas, a Maracaibo y al oriente del país. Años después, durante la década de los 80 y 90, la batalla regresó al ámbito petrolero, esta vez desde dentro. 2002, luego de un golpe, siguió con el famoso paro petrolero, que tanto sufrimiento nos causó. Venezuela estrenaba la ley de hidrocarburos, inadmisible para las corporaciones. Comenzaron a generar una situación de crisis dentro de la industria, con miras a llevarla a la quiebra y vendérsela a los intereses transnacionales. La privatización, esa era la idea. Y ahora, esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén, señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Usted fue hasta el día de hoy gerente funcional de planificación y control de finanzas. Vean ustedes el nivel de esta gente. Otra vez hay bloqueos, barcos perdidos y todo termina en el uso violento de los cargueros bajo el gobierno de Hugo Chávez, cuando tomaron el Pilín León y otros buques fueron convertidos en verdaderas bombas para amenazar ciudades como Maracaibo y tratar de derrocar al gobierno. Ustedes saben que Venezuela tiene casi un siglo manejando petróleo. Así que hay bastante gente en Venezuela que sabe de petróleo, desde el más alto nivel estratégico hasta los trabajadores que están ahí dándole al pozo petrolero. Y con mucho esfuerzo inició una nueva bonanza petrolera en Venezuela. Para ese tiempo era necesario otro tipo de bloqueo, el cibernético, capitaneado por una empresa extranjera llamada Intesa. Intesa. Forjadores de transformación. Hemos sido testigos de una transformación profunda de un equipo humano proveniente en su mayoría de Petróleos de Venezuela, que ha evolucionado de ser una organización interna de prestación de servicios de informática hacia una organización que hoy en día puede perfectamente competir de tú a tú con otras organizaciones similares, no solamente aquí en Venezuela, sino en la región latinoamericana. Más de lo mismo. La semana pasada intentaron hackear de nuevo los sistemas de PDVSA. Desde el 2017, Canadá y Estados Unidos decidieron aplicarnos unas sanciones unilaterales para prohibir el acceso de Venezuela a los mercados financieros, el SWIFT. No podíamos ni podemos cobrar por nuestro producto. También detuvieron los medicamentos y la comida que debía entrar al país. ¿Cómo lo hacían? Amenazando a las empresas fabricantes de ser bloqueadas también. Más recientemente decidieron pasar a un nuevo bloqueo en las aguas caribeñas. La excusa, la guerra contra el narcotráfico, porque en teoría exportamos malandros y fentanilo. Hoy es un nuevo capítulo, el secuestro de tanqueros petroleros y más. La suspensión de los vuelos comerciales con la idea de aislarnos, que ni entre ni salga nada. Quien sufre es la población civil, la gente que estamos en Venezuela. No tardarán en recrudecer las colas por gasolina, pero luego vendrán otras. Bloqueo, ataque, secuestro, una táctica muy vieja que los intereses de la guerra desempolvan cada vez que quieren sangre, cada vez que quieren guerra. Getting land, oil rights, whatever we had, they took it away because we had a president that maybe wasn't watching, but they're not going to do that. We want it back. They took our oil rights. We had a lot of oil there. As you know, they threw our companies out, and we want it back. La de los palestinos, la de Ucrania, quién sabe cuál sea más rentable a los vampiros. Lo más triste es que ciudadanos se dejan convencer por la mediática insistente, que políticos se dejan comprar con dinero y ofertas de falso poder, que colegas periodistas se prestan para las puestas en escena por pura vanidad. Nosotros nunca hemos cedido ante una violencia que tiene más de 125 años, siendo usada para domesticarnos, sin ningún resultado a favor del enemigo, y va mucho más allá de los verdaderos colores políticos. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente
la decisión adoptada en el procedimiento judicial de, entre comillas, venta forzosa de la empresa Citgo Petroleum Corporation. Somos un pueblo que no se rinde. No es política de un día, es nuestra forma de ser. A nosotros los venezolanos no nos limpia que nos ensucia. Somos demasiado orgullosos para eso.